Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Voy primero a explicar de dónde viene este término de inteligencia emocional, que es muy psicológico. Esto viene de la psicología conductual, ¿no? Vamos a ver que el doctor Howard Gardner lo aplica a la pedagogía más a la inteligencia emocional, donde él le llama inteligencias múltiples. Entonces, él dice, estas inteligencias múltiples, ¿para qué se aplican? Se aplican mucho para discapacidad, a las psicopedagogas, por ahí en todo lo que es síndromes de Down, algunos trastornos. Nosotros vemos las fortalezas que tiene el niño y empezamos a desarrollar eso a partir de estas teorías. Por ejemplo, yo tenía una pacientita con síndrome de Down que le incentivábamos por el lado de la inteligencia musical, porque ella tenía habilidades para tocar el violín, no así para expresarse bien en cuanto al habla. Bien, y después desarrolla Goleman, toma lo de Howard Gardner y dice, a mí me interesa ver dos tipos de inteligencia. La intrapersonal, la que está adentro, el contenido del ser humano, y la interpersonal, porque de acuerdo al contenido, el ser humano se vincula con nosotros. Entonces, Goleman dice, voy a ver más allá de lo que me dice Gardner. ¿Qué no es inteligencia emocional? Creer que siempre voy a tener el control de mis emociones. Eso es una utopía, digamos así. Yo en este momento no la estoy teniendo porque tengo unos nervios. Entonces, eso en mí en este momento no se está cumpliendo. Creer que voy a poder controlar a todos y cualquier situación. Miren, el querer controlar a los otros es un mal que tenemos todos. Porque mis inseguridades las traslado a los otros. Quiero controlar a mi hermano, al marido, a los hijos, y después me quiero controlar a mí misma. Es medio mucho, ¿no? Es medio mucho. Bien. Que voy a orientar mis emociones de acuerdo al estímulo correcto. A veces en la vida, en el caminar de nuestro tránsito por nuestro trabajo, por nuestra vida cotidiana, yo me encuentro con ciertos estímulos que vienen desde afuera y a veces no estoy dispuesta a controlar mis emociones. A veces, por ejemplo, les doy una idea. Los cambios hormonales que sufrimos las mujeres cuando estamos en la menopausia. Ya, si el marido no nos entendía antes, menos nos entiende ahora cuando nuestras hormonas empiezan a subir y bajar. ¿Qué no es inteligencia emocional? Ser políticamente correcta. No es eso, no es inteligencia emocional. Agradar a todo el mundo, no puedo. Hay alguien, a Jesús los fariseos lo tenían entre ojos, ¿no? Bien, entonces tenemos bien estos dos claros porque de acá parte todo. Inteligencia emocional es la capacidad de comprender a los demás cuando las cosas, cuáles son las cosas que le motivan, fortalezas, debilidades, nuestros semejantes, la capacidad de responder apropiadamente a lo que los otros nos estimulan a nosotros mismos, ¿es así? Bien. Y la intrapersonal es una inteligencia que nosotros hacemos como una vuelta hacia nosotros y nos analizamos.
saber mucho y creer que lo puedo abarcar todo, las todistas. Nosotros las mujeres somos especialistas en todistas. Entonces cuando un hijo nos dice, mamá, ya no te necesito, desbarrancamos emocionalmente en un llanto, ¿no? Que por ahí también un hermano te dice, ya no te necesito. En resumen, para Goleman, ¿qué es inteligencia emocional? Este hombre periodista que escribía en el New York Times, escribía las columnas sobre inteligencia emocional, sobre psicología en inteligencia emocional. Goleman dice, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Qué es el control, control emocional? ¿Qué es la automotivación? ¿Qué es el reconocimiento de las emociones de los demás? Y las habilidades sociales. Yo cuando vi esto, me paré un poquito y dije, Goleman no entiende nada de lo que pasa en el ser humano. Porque cuando hay muchos autoconocimiento, autocontrol, automotivación, reconocimiento de las emociones de los demás, habilidad, no es mucho, decía yo, para un ser humano. Hacer esto es una carga. Entonces, esta beta positivista que se está involucrando en nuestra vida me hace mucho ruido. Este señor, que para mí no tiene mucha idea de lo que es el ser humano, me está inculcando a que yo soy todopoderoso. Que si puedo tener un autoconocimiento, le digo que yo ni siquiera sé por ahí qué tengo en mi corazón. Si tengo autocontrol de mis emociones, ¡wow! ¡Qué buenísimo sería! Automotivación, entonces lo que venía haciendo esta amiga era automotivarse. Yo puedo. Entonces es una carga muy grande cuando el problema es real y tengo que buscar la forma de enfrentarlo. O cuando hay alguna patología de base que me va a durar toda la vida. ¿Dónde queda el yo puedo? Frente a una enfermedad, ¿dónde queda el yo puedo? Reconocimiento de las emociones de las demás. O si no reconozco las mías, ¿qué voy a poder reconocer las emociones en los demás? Y habilidad, para colmo me pide que sea hábil socialmente. Todo esto se está usando en las empresas para motivar a los empleados, al staff gerencial de las empresas. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas corrientes positivistas que se están involucrando y sobre todo en nuestras iglesias, que se mezclan con esto, que es sagrado, que es la palabra de Dios. Ahora vamos a pasar, ahí está. Cuando yo hablo mucho del auto, hablo del ego. ¿Y saben qué? Cuando pasa esto, yo estoy en una situación, no diría que estoy en una situación cómoda, porque cuando yo creo que puedo todo, me voy a frustrar más. Esto no es el modelo de inteligencia emocional que Dios me quiere transmitir a mí. Esto es lo que dice la psicología positivista. El auto, el ego, ¿quién conduce? ¿Mis emociones? ¿Mi razón? ¿Quién conduce mi vida? Está sentada en el volante. Esto me lleva a hacer siempre lo que yo quiero. ¿Qué es inteligencia emocional para Dios? Yo voy a comenzar con algo que me gustó de Sugel Michelem, que dice, somos seres emocionales. A mí, Dios me creó como un ser emocional. Y no hay que reprimir las emociones, porque uno cree que porque son
Melanie cantó una canción que dice, transformaste mi dolor en alegría, mi tristeza en alegría, mi dolor. Nosotros somos creados con emociones básicas. Tenemos alegría, tenemos tristezas, tenemos ira, llamemos rabia. Sufrimos estas emociones, las vamos, diríamos así, sufrimos dolor, sí. Estas emociones las vamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Y cuando crecemos las vamos moldeando, Hoy estaba charlando con una mamá que me contaba que su hijito, en un súper, estábamos haciendo la cola, y me contaba que su hijito había venido triste, porque estaba el chiquito dando vuelta ahí, porque dice, mi compañerito me hizo daño en mi corazón, mamá. Entonces, ¿cómo el niño ya sabe que es un daño, que es la tristeza, que es hacerle daño al corazón de él, ¿no? Es porque ya estamos con ese chip, venimos con ese chip. Entonces, Dios es un ser emocional. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Otra emoción que nosotros traemos también. Dios tiene bondad. ¿Sí? Dios es un Dios. Dice, cantad alegres a Dios. Porque Dios también debe tener alegría de vernos cantar a nosotros. Lo que pasa es que Él es espíritu. Nosotros estamos atravesados por la materia, por este cuerpo, que no sabemos cómo se conjugan estas emociones con el cuerpo. Ese es el misterio que jamás vamos a llegar a entender. ¿Cómo yo siento tristeza y lloro? Que me lo explique alguien. Es maravilloso. Somos creados a la imagen de Dios en esto tan simple que son las emociones. Yo siento alegría y me parezco a Dios. Siento amor y me parezco a Dios. Es tremendo. Yo cuando miraba esto, valoraba lo que Dios ha puesto en mi corazón, lo bueno que ha puesto en mi corazón. Vamos a ver, por el pecado somos analfabetos emocionales. A mí me gustó, de Goleman, lo único que me gustó es esto, de alfabetizar las emociones. Somos analfabetos emocionales. A ver, vamos a explicar este concepto después, ¿no? ¿Qué es alfabetizar un niño? Que el niño aprenda a expresar correctamente en un lenguaje correcto, de manera que ponga los signos de puntuación, que se detenga la pausa, la coma. ¿Estamos? Nosotros por ahí decimos, está en el proceso presilábico, que el niño todavía está haciendo reconoce. Nosotros todavía no podemos leer nuestras emociones a veces. Y nos preguntamos, ¿qué nos está pasando? Por eso somos analfabetos emocionales. Las emociones no hacen daño a nadie. Están ahí puestas por el Creador, el Todopoderoso. Lo que hace daño son las reacciones automáticas que tenemos frente al estímulo que nos viene. Si no estamos tomadas por el Espíritu de Dios, esas emociones van a perturbar. Las heridas y las vivencias nos condicionan. El contexto donde yo he sido criada me condiciona. Los mandatos familiares me condicionan. ¿Qué es un mandato familiar? ¿Saben? Es cuando, por ejemplo, les doy un ejemplo, llegó una mamá a hacer orientación vocacional al consultorio y me dice, el bisabuelo de mi hijo era abogado, el abuelo es abogado, el tío es abogado y mi hijo tiene que ser abogado. Digo, ¿para qué quiere orientación vocacional?
ahí hay un mandato familiar. Ahí hay un mandato familiar. Que ya está condicionando la elección de una persona. No le está dando libertad. Esa persona va a ser alegre, va a tener estabilidad en cuanto a las elecciones de lo que él es capaz. Esos son mandatos familiares. Hay otros más profundos. Hay otros que nos condicionan y nos hacen subyugar frente a algún maltrato, por ejemplo. Ojo con los mandatos familiares que no nos construyen de manera como Dios quiere. Vamos a ver. Dice Dios al respecto de las emociones. Habíamos dicho que la inteligencia emocional era la combinación de dos inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal. Vamos a ver cómo Dios combina estas emociones en un mandato para su pueblo. A mí me sorprendió el pasaje, porque cuando le habla a este mandato al pueblo, le dice, dile al pueblo de Israel, dice, Levíticos, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Levíticos 19:2. No le estaba hablando a una persona del pueblo, le estaba hablando a la congregación del pueblo de Israel. Y el versículo 33 dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimas. Como al natural de vosotros tendréis al extranjero, que morare entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. A un pueblo le mandaba eso. Porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Para que todos los quieran buscar es Levíticos 19:33. Me sorprendió este mandato. ¿Saben qué? Amarse a uno mismo no cuesta. Ese no es el problema. No es el problema porque nosotros ya tenemos la naturaleza caída que nos lleva a amarnos a nosotros mismos. Mal o bien, no sé. Pero con estima baja o estima alta. Pero ya nos amamos. Ese no es la cuestión. Es cómo yo me amo a mí mismo y amo al extranjero. En este caso, al otro. Entonces, este proceso que decía de una inteligencia interpersonal, Dios te dice, ámate a ti mismo como yo quiero que te ames, con la medida que yo quiero que vos te ames. Entonces, ahí vas a poder disparar para el otro frente, que es el otro, que está allá. Entonces, el mandato de inteligencia emocional para un pueblo era, ama al extranjero como un natural, como si fuera de tu pueblo, como si fueras vos mismo, le dice a Israel. Porque no te olvides de dónde yo te saqué, de la inmundicia del pecado, de Egipto. Lejos de mí estabas allá. Ojo. No te olvides de eso. A veces somos propensos a olvidarnos de dónde nos sacó Dios y a dónde nos trajo. La posición que tenemos de Dios. Vamos a ver también ahora un matrimonio con inteligencia emocional. Vamos a ver. Sí. Me sorprendió cuando leí de ellos Priscila y Aquila. Un matrimonio con inteligencia emocional. Lo tenemos en Hechos 18:2, 18:22, 18:18, 18:26. Dice que primero se encuentran con Pablo y compartían el mismo oficio y construían carpas. Y ahí se hicieron amigos. En el 18 dice que zarparon ambos
rumbo a Siria. Yo decía, wow, lo conocen a Pablo, él se quedó mucho tiempo en Corintios, pero después lo acompañaron para ir predicando el Evangelio. Y después aparecen de nuevo. Dice que ellos tenían, aparecen en el 18:26 cuando lo encuentran a Apolos. Y Apolos predicaba el Evangelio y ellos tenían tanta sensibilidad, tanta inteligencia emocional, que captan a Apolos y le dice, venga para acá, usted no está hablando correctamente el Evangelio. Y ahí lo entrenan. Qué inteligencia emocional de este matrimonio. Entonces, y en otro momento dice Pablo, saluda a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Yo me retrotraigo a cuando trabajaba en Malvinas Argentinas, de donde es Samuel y Alejandra Ortiz. Nosotros comenzamos la obra ahí y había un matrimonio. Y íbamos todos los sábados, 10 personas íbamos, y ellos nos recibían. Nos recibían con mate, con buñuelos. Hay que tener 10 personas ahí adentro de su casa, no todos los sábados. Y ellos dieron el lugar para que se comenzara esa iglesia. Ahora está hermosa, repujante, llena de personas, ¿no? Pero había que aguantar esas 10 personas todos los sábados ahí. Ahí abrimos la obra. ¿Qué matrimonio es? Fue el puntal de algo que el Señor está bendiciendo grandemente. Entonces yo me imagino Priscila y Aquila teniendo esa capacidad de ver la necesidad del otro, inteligencia interpersonal. ¿Pero por qué? Porque ellos, si capacitaron a Apolo, conocían bien a Dios. Inteligencia interpersonal. Una mujer con inteligencia emocional. Y acá voy a presentar a Abigail. Esta mujer, en 2 de Samuel 25, 32, 34, Abigail era una mujer que reconocía a Dios en su vida. Dice la Biblia que ella era de buen entendimiento y de hermoso parecer. Y una adolescente una vez lloraba y decía, pero yo no soy de hermoso parecer. Lloraba. Pero Dios pone antes de decir que ella era de hermoso parecer, él pone algo, un condicionamiento en la vida. Era de buen entendimiento. Era de buen entendimiento. Después viene el hermoso parecer. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Buen entendiermiento. Qué mujer con inteligencia emocional interpersonal. Se encuentra con David, que era un hombre de guerra, era un hombre poderoso en ese momento, que se quería encontrar para batallar con el esposo de ella por la necedad de este hombre. Y él, en un momento dado, ella lo hace reflexionar al rey David, lo hace reflexionar. Y él ve en ella algo que me impactó muchísimo. Dice, y bendito tu razonamiento y bendita tú. Entonces, David ve en ella primero su pensamiento. Bendito tu razonamiento, bendita tú. Primero, él se impacta de la forma y la manera con que ella piensa y dice, por eso eres también bendita tú. Tu persona es bendita por la forma en que vos piensas. Y yo digo, en esta sociedad, donde las mujeres estamos más para confrontar, pareciera, ¿no? Esto de que tenemos que estar de un bando, del otro, de que si salimos de
por el pañuelito, y no el pañuelito. Si no iríamos por el lado de la confrontación, sino del lado de la pacificación. Bienaventurados los pacificadores. Abigail tuvo una inteligencia emocional de la pacificación. Seamos mujeres pacificadoras. Cuesta, ¿no? Cuesta. Entonces, no confrontemos, vayamos por la paz, tomemos la paz, porque Dios tiene emociones de paz. Porque Él dice, mi paz os dejo, mi paz doy. Está para tomarla. Y Abigail la tomó. Y como la tomó, lo hizo reflexionar a David, un hombre de guerra, tremendo hombre de guerra. Y David reconoce su buen pensar y reconoce que ella era bendita. Qué hermoso, me encantó la idea de poder ver a Abigail con esta inteligencia emocional. Un hombre con inteligencia emocional. ¿Quién podría ser un hombre con inteligencia emocional? Pablo. Pablo era un hombre que reconocía sus debilidades. Reconocía que no podía. Cuando yo me quiero convencer de que puedo, sí, voy a poder enfrentar, voy a poder. Estoy perdida porque mis recursos son escasos. Entonces Pablo, ¿qué dice? Un hombre con inteligencia emocional. Bástate en mi gracia porque mi poder, el poder de Dios, se perfeccionaba en la debilidad de Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en lo que no puedo. Es todo al revés de esta corriente positivista, ¿no? Es todo al revés. Dios me completa en lo que yo no puedo hacer. Y dice, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Reposa en mí el poder de Cristo. Cuando yo sé que no puedo, cuando mi debilidad no me lo permite, reposa en mí el poder de Cristo. ¡Qué maravilloso! Es hermoso que el poder de Dios repose en mí cuando yo le digo al Señor, no puedo con este problema. Y no me estoy autoconvenciendo de lo que no voy a poder. Hasta aquí, a tus pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.